¿Por qué hablar de salud mental? Porque no se habla y porque creo que las cosas de las que no se hablan es de las que más vale la pena hablar. Aunque no me gusta utilizar esa frase vale la pena, pero creo que son las más meritorias y las más necesarias. ¿Por qué no se habla de salud mental? ¿Por qué es un tabú? ¿Por qué sirve nada más para poner etiquetas en la mayoría de los casos? Eso no lo sé. Como en el preescolar van a colocar. Creo que no se habla de la muerte, creo que es algo que se evita hablar, porque finalmente es confrontar la ausencia, es confrontar una ausencia permanente de alguien o de algo. Y eso también es asumir y aceptar que una parte de ti está muriendo cuando una persona muere. Creo que el no hablar, el silenciar, el escuchar frases como no llores porque tienes que apoyar a fulanito o no demuestres esto porque tienes que ser práctico, porque no le gustaría a quien murió, o sea, a quien murió que estuvieras así, es volver a negar las emociones y negar los procesos. De niña me enojaba. Me enojaba por todo. Era una niña bien enojona. Pero me enojaba mucho con mi mamá porque me enojaba mucho con mi mamá porque mi familia era una familia no normal, porque mi mamá biológica murió cuando mi hermana y yo nacimos. Entonces me enojaba de ver que mi mamá era mucho más grande que las demás mamás de mis compañeros. Y se lo reclamaba un buen. O sea, le decía, pero que porque me decían en la escuela que ella se iba a morir pronto, que se iba a morir primero. Y me acuerdo que me enojaba, que a veces sentía que era mucho más apegada a mi hermana que a mí. Y, y eso me dolía, o sea, como que le diera más amor me ponía celosa de que le diera más amor a mi hermana. Y se dieron cuenta que, pues eso, que la raíz era el miedo que me daba que mi mamá se muriera desde ese entonces. Y fue como mi fantasma 25 años de mi vida, ¿no? Como que yo pensaba que mi vida iba a terminar cuando mi mamá se muriera. Pero ahora veo la muerte de una manera diferente, porque me hace tocar la realidad cuando pienso en la muerte. Ese día de su cumpleaños fuimos a comer y recuerdo un momento cuando estábamos comiendo que yo la vi más viva que nunca. Toda esta luz que ella tenía, porque lo tengo clarísimo y recuerdo que me vino a esta mente, era como está súper viva, pero es como si estuviera a punto de estallar, o sea, como si algo estuviera a punto de estallar y de irse. Y me acuerdo que yo le dije a mi papá, le dije, mi mamá ya se va a morir. Y como había sido un tema tan recurrente, me dijo, no, es tu miedo, es tu miedo, es tu miedo, ¿no? Y estaba volteando y estaba sonriendo. Y yo veía, o sea, la veía brillar muchísimo, pero era como una luz que no se podía quedar ahí. No sé, era un sentimiento muy extraño en mi pecho. Como que el tanto miedo que me daba que se muriera me hacía alejarme mucho, mucho de ella y no estar. Y cuando estaba todo el tiempo pensando en que se iba a morir. Solamente pude llegar a despedirme y estuve con ella como media hora antes de que se muriera. Pues sí, que no me que no me hubiera dado miedo que se iba a morir. Me hacía sentir muy culpable estar ahí porque
no sé, sentía que de alguna manera no era parte de la dinámica. Aunque sí, obviamente ellos querían que yo estuviera ahí. Pero me hacía sentir muy culpable saber que mi mamá estaba llegando al final de su vida y que yo había estado un chorro de tiempo en otros lados en vez de estar con ella. Y creo que todo tenía que ver con el miedo, ¿no? De no querer ver la realidad, de no querer ver que ella estaba, o sea, que yo sabía que eran sus últimos días y que yo sabía que ella se iba a morir y de no aceptarlo y de pensar que el miedo era mucho más grande que el amor y de estar enojada porque se iba a morir. También creo que tiene que ver con no asumir, con yo no hacerme responsable de mi propia personalidad en ese momento, ¿no? Y de no, pues sí, de no saber cómo defenderlo. Soy una persona súper solitaria, ¿no? Era como no querer asumir que yo era así y sentirme culpable por cómo yo era o cómo soy. En esta historia logro descifrarme como persona mucho antes. Logro entender mi forma, mi personalidad solitaria o independiente. Y se van las culpas. También asumo la muerte de mi madre como un proceso que no tiene que ver conmigo, ¿no? O sea que justo lo que decía hace rato, que hay cosas de las que no me puedo hacer cargo, ¿no? Y eso es algo que después de muchos años y muchos años en terapia entendí que la muerte de mi madre no tuvo que ver conmigo, tuvo que ver con las leyes del universo. Y eso me tranquiliza mucho. Obviamente sí la extraño, pero también sé que ella no se fue ni enojada conmigo, ni pensando que yo era una mala persona por no haber estado con ella todo el día, ni que simplemente se fue llena de amor y de todo ese amor que yo a mi manera como soy le pude dar. Que su ser dignifica mi vida. Gracias, mamá. El nombrar la muerte y no omitirla nos va a permitir avanzar en ese proceso. Sobre todo, también creo que es algo muy justo con los niños nombrar la muerte y hablar como la muerte pues es un hecho que forma parte de la vida, de la naturaleza. Y esto de cuando dicen que se murió la abuelita, cuando dicen que la abuelita se fue al cielo, ¿no? Y yo creo que pues igual los niños se creen que sí, se va al cielo, ¿no? Pero ¿por qué se va? Porque igual no quiere estar conmigo o le caigo mal. Tal vez puedo pensar en mi papá. Falleció cuando yo tenía 16. Fue muy rápido, de hecho, pues yo no sabía que él iba a fallecer cuando fue al hospital, por lo que no pude despedirme de él. Pues eso, creo que sería esa la historia. Muy bien. ¿Y cómo te gustaría empezar esta historia? Ay, es muy fuerte. Ay, no lo sé. Ahorita ya tengo 35. Eso sucedió cuando yo tenía 16, casi cumplía 17, pero no recuerdo bien el mes de momento. Los procesos del duelo, pues, son complejos. O sea, ¿cómo describirías la vida ahora mismo? ¿Qué sentimiento tienes de qué es la vida? Es algo efímero. No sé, la vida es algo como un instante. Es como instantes, como algo frágil que se va. Entonces, pues supongo que podría ser que pues así pasó el tiempo hasta que llegamos a ese instante. Me hubiera gustado poder ir a visitar a mi papá al hospital y poderme despedir ahí
Y como, bueno, en ese momento yo estaba en exámenes y yo ni idea tenía que mi papá pues iba a fallecer. Que me interesa muy poco su examen porque es un maestro muy mediocre y entonces irme a despedir de mi papá. Yo le pedí y no le importó, dijo, hay examen. Pero en esta historia pues sí, las cosas se acomodan de alguna manera más justa. Esta vez la familia se reúne para hablar, me acompaña, me explican, me dicen que en la vida hay exámenes que no valen nada comparado con otras cosas. Como una despedida. Y es así como pude agradecerle a mi padre. Si lo vemos de manera homogénea, las maneras de transitar la muerte me parecen sumamente violentas. Me parecen muy violentas, me parecen que te orillan a la falta de compañía, a la censura de una muerte cuando es cercana, pero a la exaltación de la muerte cuando es ajena. Es algo que, digo, a pesar de que sí lo he hablado, lo he escrito, lo he tratado, yo creo que sí es algo que me marcó pues muchas cosas, a lo mejor no directamente algo que me pasó a mí, pero en algún momento sí fue alguien que yo quise mucho, ¿no? Y que pues llevo años, y siento que tal vez esta parte del recuerdo de qué hubiera sido de esa persona, de seguiríamos como cuando éramos niños. Yo tenía un amiguito en la primaria, así súper amigos, ¿no? Pero el mismo ambiente familiar lo hizo agresivo, violento, ¿no? Como, pues sí, lamentablemente el mismo ambiente te crea, ¿no? Lo que te rodea te forma. Y muchas veces, aunque tú quieras, bueno, yo trataba de ayudarlo, pero éramos niños, ¿no? O sea, ¿qué tanto podía ayudar? Mi forma de ayudarlo era, vamos al parque, que no pasa nada. Y siempre lo cachaban a él y lo regañaban. Él era un niño como, o sea, sentado, tranquilo, pero conmigo siempre se estaba riendo. Entonces, pues me regaló una sonrisa y pues ya, platicamos. Lo que pasó con él es que, pues sí, digamos que cuando nos empezamos a alejar en la secundaria, pues tuvo malas compañías, vicios, bandas, y pues sí, lo mataron. Sí. ¿Cuántos años tenía cuando falleció? 13. Muy chiquito. Era un niño. Es que es como feo porque pues es la impotencia y son historias que se repiten en la familia. O sea, es como el hermano más pequeño buscar venganza y se repite y se repite y se repite. Su mamá es que me ve y no quiere ni acercarse porque le causa dolor así. Es que mi hijo tendría tu edad, es que mi hijo estaría haciendo esto, es que mi hijo, o sea, la comparación, ¿no? Pero así como del dolor de, pues mi hijo no llegó a tu edad. O sea, antes cuando yo sentía el rechazo de su mamá, yo decía, a lo mejor fue mi culpa, yo pude haber hecho más, a lo mejor pude acompañarlo más tiempo, a lo mejor también me alejé. Está pasando lo mismo con el hermano, está sucediendo lo mismo, o sea, pues sí, lamentablemente sí es como el entorno, ¿no? Tal vez me gustaría saber que pues logró encontrar como que logró como zafarse de esas amistades. ¿Vale? Y que es que no quisiera decir como que retomó el buen camino, ¿no? Porque uno nunca sabe por qué tomó ese camino, ¿no? No es como juzgarlo, sino más bien como que encontró una oportunidad de tener otras compañías, ¿no? A lo mejor, digo, su tirada de él nunca fue así como que acabar una carrera, pero tal vez terminó la secundaria, tal vez terminó hasta la prepa y encontró un trabajo en un taller. Igual y tuvo una familia. Y también ya no hubo esa necesidad de venganza por parte de su hermano.
O sea, ya no hubo por qué el hermano siguiera en banditas o buscara como venganza, como decía él. Y pues hoy en día tal vez nos seguimos encontrando. Ay, es que justo creé como las imágenes en mi mente. Siente entre emoción y chin, porque no fue así, ¿no? Pero, o sea, es bueno como crear las imágenes y sentir qué pasó. Y yo creo que algún día sí tendré que pasar el duelo, ¿no? Pero por hoy me quiero quedar con esas imágenes. Pues las emociones nos acompañan desde que nacemos y el no nombrarlas muchas veces es lo que genera toda la confusión, todos los conflictos internos que podemos experimentar como sufrimiento, y el nombrarlas nos permite conocerlas, nos permite darnos cuenta que esos monstruos no son tan feroces, ¿no? Que son compañeros que nos ayudan sobre todo a ese bienestar, a ese camino a bienestar. Este ejercicio lo hicimos con unas chicas y nos dimos cuenta de que coincidíamos en muchas etiquetas, como intensas, como dramáticas, como estás en tus días, como tonta, o como que somos mandonas, controladoras, o somos frágiles, débiles. Te pasas de sensible, y eso es como que eres débil, no eres poco hombre, y vienen pues otras que todas tienen que ver con lo mismo, ¿no? Con un patriarcado que es lo femenino, al parecer aquí es lo desagradable, porque también si los hombres conectan con lo femenino es como si fueran algo bajo, ¿no? Y bueno, lo primero que me gustaría que hiciéramos... A mí me diagnosticaron a los 18 años como borderline. Creo que en su momento eso me ha traído, por un lado sí me ayudó a regular, pero por otro lado creo que me condenó y me etiquetó. Ahora creo que los diagnósticos también deberían ser considerados y cuestionados. Pienso que tal vez mi trastorno también tiene que ver con silenciar voces, con silenciar qué es lo que me pasa, lo que necesito, porque este sistema está diseñado para que no hablemos ni de lo que nos pasa ni de lo que necesitamos. Lo que me viene en la cabeza muy clavadamente es mi hermano, ¿no? Y específicamente las circunstancias de su muerte y lo mucho, o sea, fue un año entero que parecía yo una pinche obsesiva que no salía del cómo se pudo haber evitado, cómo me pude haber... Me tomó muchísimo tiempo aceptarlo, o sea, porque fue intempestivo, porque era estúpidamente joven, por mil cosas, ¿no? O sea, hubo meses donde todos los días me despertaba llorando de que soñaba que estaba vivo, de que soñaba que me decía que no es cierto, de que... No podía aceptarlo, me tomó 2, 3 años digerir que estuviera muerto. Él tenía un humor y una manera de ver las vidas, que mi mejor manera de escribir ese palo como Amélie. Todo lo asombraba y todo era bonito. Cuando estaba de buenas todo era así perfecto, ¿no? Y quiero recrear eso, ¿no? Me hubiera gustado un mundo distinto para él, pero no lo veo posible. Entonces, si me viese un frente alternativo, creo que un mundo donde él siguiera vivo, el problema de base seguiría. Y lo acabas de decir, es este mundo. O sea, el problema de mi hermano es que ser esquizofrénico en un mundo neuronormado es imposible. No hay, o sea, vaya, gracias a Dios conozco 2 que 3 esquizofrénicos que tienen problemas más leves y casos más, pero no, tampoco. O sea, tengo una amiga muy querida, Saori, que 3 años está bien y 2 años está mal. Entonces, cuando pienso en una alternativa, sería otro mundo. A mí lo que me ha pasado personalmente toda la vida es que yo le he oído, como no tienes idea, así como cochinilla, a diagnósticos, a terapias, porque yo no lo quiero. O sea,
yo no estoy enojada con el Instituto Nacional de Psiquiatría por diagnosticar a mi padre, a mi hermano y a mi madre. Yo no estoy enojada con ellos ni con mi mamá por buscar ayuda para ella y su hijo, pero veo lo que un diagnóstico... También cómo hace daño, ¿no? Sí, es como una sentencia. Y por ejemplo, yo tuve uno de mis primeros terapeutas, de las cosas que me antivacunaron cuando buscar terapeutas, que obvio que te hiciste gay, porque tu mamá así, tu hermano así, tú estás buscando una mamá. Yo, estoy buscando una mamá, estoy buscando una novia, ¿no? O sea, mi mamá ya está y la quiero mucho y la voy a ver cada 15 días, o sea... ¿Quién decide que esto es la norma, que esto es lo correcto? Y entonces, ¿cómo decides que está indicándote o mostrándote lo que está fuera de la norma? Y entonces, pues te pasas a joder a la gente aún más en lugar de ayudar en nada, ¿no? O sea, imaginarnos un mundo más. Un mundo donde hubiéramos de alguna manera logrado entender la diversidad, ¿no? Podría tener sentido es después de que la pandemia nos obligó a todos a vivir en el aislamiento, entendimos a las personas que estaban aisladas, ¿no? O sea, entonces sería mi hermano Luis Alfonso, tiene 40 años, nunca ha tenido un trabajo, vivía en la calle, así que no perdió la casa, y siempre fue libre para ver todas las trampas en las que estábamos encerrados. ¿Cómo podría esa libertad que él tenía, que él totalmente habitaba, esparcírsele al resto? Mi hermano componía música y conforme la enfermedad fue avanzando cada vez le fue más difícil, ¿no? Por la misma esquizofrenia son muy dados a los múltiples discursos. Entonces su música llegó a un tiempo donde de verdad era ininteligible, o sea. Y yo le decía a Luis Alfonso, bájale, está muy ruidoso. Y dijo, es que claro, es que lo que estaba tratando era poner su cabeza en sonido. Y no iba a sonar como mi cabeza, como tu cabeza. Digo, no porque nuestras cabezas tengan nada de malo, pero su cabeza era un ruido caótico que si te tomas el tiempo quedarte 5 segundos escuchándolo, dentro de esa cabeza hay mucha belleza. Y volvimos a componer música juntos. Con la meta de no hacer dinero y ser escuchados. Tocando en la calle, en lugares donde no esperabas oír música. Luis, ya te entendí. El mundo es el que está enfermo. Tú solo eras y vamos a hacer un lugar que te entienda. Cuando empezó recién el confinamiento y la pandemia, yo sí estuve en una situación de crisis, de ansiedad así terrible, lo que me llevó a 2 infartos. A mí me tocó la muerte de mi padre, no por COVID. Mi mamá dice que ella también ya no quiere. Dice, yo no pretendo llegar a la edad que tenía tu padre. Lo único que me preocupa es que mis hijos estén bien. Cuando mi padre murió, mi mamá creo yo que descansó. Creo que se fue en paz con sus hijos. Creo que no pudo irse en paz con su mujer, ¿no? Con su esposa. Y mi mamá creo que hasta la fecha no lo perdona. No se perdona a ella misma. No sé si se culpa de la condición de mi hermano. Ella padece una enfermedad mental, un trastorno mental que es esquizofrenia, y que el encierro le ha afectado muchísimo. Es artista plástica, pero bueno, a veces pueden pasar meses y meses que no hace obra, que no hace nada. No puede. El estado de salud de mi hermana ha influido muy cabrón en el estado de salud de toda mi familia. Quien está cercano y tiene a una persona cercana que tiene un trastorno, sabe de lo que estamos hablando. Yo la estoy acompañando y a veces me pesa dejarla sola, pero tampoco es que sea un inútil, es bien complejo, porque por un lado dices, yo no quiero ser sobreprotector y necesita ella también hacer sus cosas por sí misma. Y cuando está bien, se pone a pintar, se pone a hacer cosas de un momento a otro, pero arranques terribles de estar súper eufórica
y de repente, pum, súper deprimida. Y muy agresiva. Me ha dicho varias veces, ay, tú te deberías ya de morir. Me pregunto si hay alguno de mis hermanos a quien no le haya deseado la muerte alguna vez. A mi hermano le diagnosticaron la esquizofrenia cuando tenía como 17, 18 años. Recuerdo muy bien la primera vez que yo la vi en una crisis así, nos espantamos terriblemente, porque de veras fue algo, además de inesperado, pues fue algo que era como estar en una película de terror, ¿no? Cuando era muy pequeña, debe haber tenido 3 años o alguna cosa por el estilo, 4 era mucho, sufrió un secuestro express. Y bueno, aunque son temas que no se manejan, que no se quieren platicar los padres a los hijos y demás, es obvio que abusaron de mi hermana. Ninguna de mis hermanas se salva de haber sido víctima de violencia. O sea, mi hermana dejó dos de mis hermanas dejaron a sus maridos una por violencia física terrible y la otra por violencia de todo tipo. A mi mejor amiga era mi hermana, la mataron. O sea, fue víctima de un feminicidio. Y no hace mucho. Mi madre fue víctima o fue producto de la violencia. Porque mi abuelo violó a mi abuela. Mi abuelo que ni siquiera sé, ni vi su cara ni me interesa, ¿no? Ese sería como un final bonito, ¿no? Que mi madre pudiera perdonar, pero que todos pudiéramos perdonar también. Que aprendiéramos lo que es el perdón y que aprendiéramos lo que es la compasión, porque no entendemos, confundimos compasión con lástima. Y entonces a mí me pesa mucho que le tengan lástima a mi hermana, por ejemplo, ¿no? Eso no me gusta. Me parece que es el sentimiento más abyecto que hay, ¿no? La lástima, peor que la ira o que el odio. Es una cosa extrañísima. Uh-huh. Pero hay una cosa que se llama compasión, que a fin de cuentas la compasión es la empatía. Compasión, compartir el dolor. Es cuestionarnos de dónde vienen estas etiquetas. Pero hay otras cosas que sí puedo decir que soy. Yo creo que soy, ya no se ve porque ya me pinté la piel hace un rato, pero yo creo que soy una mujer creativa. Entonces eso sí es lo que quiero llevar. Y me gustaría invitarles a que nos rayáramos el cuerpo. Y dices, si quieres, si no, aquí no manita. Yo creo que soy chamagosa, ¿no? Yareli, claro, estás en correspondencia. Socialicemos mucho. ¿Te puedo poner otra? ¿Puedo poner otra? Lista. Pero no sé si ponen su decoración. Algo tiene difícil. Yo te puedo tatuar. A veces tenemos esta falsa idea de que queremos ser felices siempre o estar alegres siempre y que si no sucede es que algo pasa, algo malo pasa, ¿no? Pero el aceptar que todas las emociones están ahí para llevarnos a un bienestar. Me gusta la analogía de ver las emociones como señales de carretera, que no son la parada, ¿no? O sea, uno no llega a la tristeza y se queda ahí, sino la tristeza es una señal también que te ayuda en ese transitar, ¿no? En ese camino del proceso que estés viviendo. Y creo que el verlas como aliadas, el verlas como compañeras y verlas como que sin ellas no sobrevives, pues creo que es una forma de reconciliarnos con ellas. Sí, infancia y adolescencia la pasé muy sola, no físicamente, sino emocionalmente. Mi única y gran compañía, bueno, quizá fueron 2, los libros y mi hermana. Con mis papás nunca me entendí.
especialmente con mi mamá. Eran pleitos hacia morir desde que yo lo recuerdo. Nunca entendí como por qué estaba yo siempre más triste que feliz. Casi no tuve amigos ni en la infancia ni en la adolescencia. Y de repente yo tenía unas bajadas de emociones horribles, pero así, o sea, era como, pues, no sé, como súper, súper triste y caía en una cosa de un fatalismo muy grande, muy fuerte y también como, bueno, ahora sé que era ansiedad en otros momentos, pero en ese momento yo solo sentía que todas las emociones se me, en el pecho, era horrible. Y empezó a ser como muy controlable para mí por medio de la terapia, por medio de esto, pero en algún momento tuve un problema con el psicoanalista, lo dejé, simplemente dejé de ir y dije, me quedo con la parte como espiritual y el deporte. Fueron como mis dos aliados más fuertes. Y de pronto fue un año muy prolífico profesionalmente. También empecé una relación con alguien 10 años mayor que yo, alguien que estaba involucrado en mi proyecto. Empecé la gira al mismo tiempo que la relación y ya desde antes, durante todo el año, yo recuerdo que sí llegué a tener pequeños como brotes, repuntes de esta situación de ansiedad. Sobre todo se daba cuando había incertidumbre hacia cualquier cosa. Recuerdo un día que me tocaba dar función en la FILIG y de camino allá hubo un problema en el tráfico horrible. Yo ya iba 1 hora tarde, jamás llego tarde a mis funciones, nunca así. Entonces yo estaba como estresadísima y estaba muy mal. Tuve que bajarme del taxi a vomitar, no encontraba otro taxi, no, o sea, fue horrible. Llegué, di la función, no sé cómo, y dije, esto no está bien. Entonces empecé a tomar terapia por teléfono, gratuita. Y eso me apoyó bastante. No quería decirles a mis papás otra vez, pero me preocupó. Tuve otro ataque de ansiedad horrible al día siguiente y al parecer le dije que no veía un futuro junto con él. Él de por sí tendía a perderse como en su trabajo y entonces se olvidaba del exterior, del mundo, de hablarme. Y a veces también para ti era necesario como ese acompañamiento. Que él me buscara, siempre lo buscaba yo. Pero ese día en el café en el que estábamos me dijo que estaba dudando de la relación y llegamos a mi casa y él me dijo, no te preocupes, yo te amo, también te amo. Y me dijo, eso es suficiente. Y le dije, espero que lo sea. No sé cómo manejar esto, era mucha incertidumbre. Me puse muy mal, terminé en un ataque de ansiedad horrible ahí en medio, mi mamá cuidándome. 2 días después terminé en urgencias en el hospital de psiquiatría. Me dijeron que tenía depresión, ansiedad, me mandaron medicamentos. Yo todavía tenía que terminar mi gira en Veracruz. No se comunicó conmigo en toda la semana, yo me fui a Cuernavaca como a descansar un ratito con una tía de mucha confianza y que amo y adoro. Le escribí un correo electrónico con poesía y me fui a Veracruz, a una parte en la que yo no iba a tener señal. Me fui muy mal, medicada por primera vez, vomitando todo lo que comía, llorando a cada rato, sin poderme levantar cada mañana, o sea, de no puedo. Regresé, no tenía ninguna respuesta de él, me puse mal otra vez, pasó otra semana, no subía nada de él, ya no pude más y le llamé y me dijo, estaba escribiendo una carta y le dije, ¿para qué? Y me dijo, para terminar la relación. Le pregunté que por qué, no sé qué, me volvió a decir lo de lo que yo había dicho, le dije lo que había pasado del hospital, me dijo que él había estado llorando mucho porque sentía que yo no lo amaba, que una amiga de su hija le había dicho que pues si lloraba por amor entonces no era amor. Y yo dije, puta, pues a mí me lo han dicho 20 veces desde que empecé contigo, ¿no? Y me colgó. Entonces otro ataque de ansiedad, pero así, horrible, duró toda la noche, yo temblaba, lloraba, mi mamá se acercó, me abrazó, estuvo ahí conmigo, al día siguiente otra vez en urgencias en el hospital de psiquiatría. Y pues gracias al apoyo de mi mamá, mi hermana, mi perro,
uno de los mayores apoyos emocionales en esta cuestión de salud mental. O sea, salí gracias al medicamento también, a la terapia, y regresé y volví a empezar, y pues ya sabiendo más de mí, ¿no? Ya sabiendo cómo se llama esto, sabiendo que es normal. Me hubiera gustado que encontráramos una manera de estar juntos. Necesité más tiempo, pero solo para mí, para sentarme y asimilarme, para quererme y atreverme a pedirte que me quisieras no desapareciendo, no queriendo solucionar ni imponer, buscándome. Ay, suspiro. Solo estando y acompañando. Necesité tiempo para darme cuenta que quizá aunque las palabras nos unieron, en algún momento sobraban y debimos hablar solo con las emociones. Necesitaba saber que estabas ahí. ¿Qué hubiera pasado si nos quedábamos en medio de la tormenta, las pesadillas? Quizá entonces ese amor hubiera bastado. Hacer su paisaje de la memoria. Hay sonidos, como ya lo pusimos ahora, les dije que para descansar, para que nos dejemos llevar por ese sonido, por esa sensación, por lo que esté saliendo de nosotros. No tiene que ser figurativo lo que sienten aquí, que puede serlo, más bien es que dejen llevar pues el pincel. ¿Cómo se siente nuestro cuerpo? Ese sonido que está ahora, ¿a qué momento nos lleva? Nos puede llevar a un lugar en nuestra memoria. ¿A qué olía? Hay recuerdos que aunque no hayamos vivido, se vuelven colectivos. Y que también se pueden compartir. Padezco de depresión, llevo 1 año en terapia, tomé antidepresivos y solo me los tomé una vez, pero me sentí muy mal porque aparte mi hija justo me vio y ella era la que llegaba al sillón y me decía, mamita, ¿estás bien? Mamita, ¿estás bien? Y yo pues le decía que sí, pero por dentro estaba que me moría porque las pastillas que me tomé, el doctor me dijo que era una pastilla y cuando debería de ser gradual, ¿no? Y es como una cosa como muy fría en el seguro social. Ah, ¿tienes depresión? Ah, bueno. Ah, mira, son estos medicamentos los que necesitas. Pero no es como un más allá. Entonces pues dejé los antidepresivos y empecé a buscar como otras alternativas hasta que entré a terapia y me ayudó un buen a salir de mi casa, a tener una mejor relación con mi mamá y a mejorar la relación con mi hija. Y hace unos meses terminé con mi ex y hubo un momento en el que yo no podía seguir, ya vivo sola, entonces no podía seguir ni siquiera conmigo, ni con mi persona, ni con mi casa. Pero creo que mi historia y la historia de mi mamá y la historia de mi abuela se vienen repitiendo y como que es una carga muy pesada romper con eso ahora. ¿Qué es lo que se está repitiendo? Como en las parejas, como en las decisiones, como el no soltar. El no soltar. Quiero aprender a dejar ir a las personas. Quiero aprender a como el entender que a veces las personas necesitan irse y que no es
no es ni mi culpa ni mi responsabilidad. Le explicaba a mi hija que cuando nacemos como un vasito, que nacemos vacíos. Y entonces que la mamá es un vaso que está medio lleno, que mi mamá es una jarra que está medio llena y que mi abuela es una jarra que se está desbordando. Se lo expliqué cuando tenía 3 años y ahora me lo sigue repitiendo. Entonces creo que se siente como un vacío. Se siente como cuando vienes cargando como algo que no es tuyo, pero que lo tienes que cargar. Y entonces eso se quita y es como ese vacío con que se tiene que llenar. Y se llena, yo creo que con amor propio. Creo que estamos aprendiendo a decir lo que sentimos, a decir que nos queremos y soltar lo que necesitamos soltar y abrazar lo que tenemos, lo que sí nos funciona. Llevo viviendo con ansiedad desde hace muchos años, hasta que al fin llegué con un terapeuta donde pude entenderme, donde de verdad empecé a sentir que tenía un proceso trabajando mis conflictos. Pues pasaron muchos años, porque también a donde llegaba era un minimizar el asunto, verlo de manera más práctica, casi como te doy, bueno, no te doy una receta, pero casi como silenciar lo que estaba sintiendo. Es como, ¿estás sintiendo esto? Ah, sí, pues es esto, haz esto, tal. Y yo me sentía peor, porque entonces decía, ay, creo que sí está mal que sienta esto. Es muy difícil decidirte a pedir ayuda. Y cuando al fin lo haces, sientes esa invalidación, pues te hace pensar que el haber pedido ayuda fue una equivocación, que realmente sí estás loca, que realmente... o que sí es un problema bastante grave, ¿no? Ahorita ya lo entiendo de manera muy diferente. O sea, me doy cuenta que todo esto que sentimos, todas las emociones, somos humanos, es parte nuestra. Y que no somos nosotros, que tal vez quienes tenemos algún tipo de diagnóstico de cierto tipo nos hace más sensibles a ciertas cosas, pero que prácticamente todas las personas conviven también con sus emociones de una manera, bueno, y también las gestionan de manera diferente. En diciembre, principios de diciembre, me dio COVID. Afortunadamente de manera muy leve, prácticamente ni me enteré. Pero fue muy curioso cómo a partir de que me dijo, ya me empezó a doler el cuerpo bien cacho, ya me costaba trabajo respirar, y ahora creo que era todo emocional, o sea, que era ese miedo de sentir y de ver, ¿no? Porque ves todo. Entonces pasa esto, y pues lo pasé sola, obviamente. Y cuando le avisé a mi familia, también fue como lejos de esta cosa de soporte. Ellos siempre han pensado que yo siempre estoy bien. Y desde morrita siempre se me ha puesto este estigma como de ella puede sola, ella es inteligente, ella no sé qué. Eso ha creado un sentido de que yo proteja a la familia, a mis hermanos, a mis padres. Ya sé que iban a reaccionar así, no esperaba que viniera alguien corriendo a ayudarme porque no pasa, sé que nunca es así. Pues llega el año nuevo, yo ya me sentía mejor, estaba como sí, hago paz, todo bien. Y duré como en esa sensación de bienestar como 2 días, pero el papá de una amiga se infectó y el señor falleció. Y obviamente pues yo ahí también dándole contención a ella, contándome cómo ocurrió todo, las imágenes en mi cabeza, regresó como todo esto, me empecé a sentir de nuevo como mal. Y a los 2 días falleció un tío mío, no de COVID, entonces yo así como de chin. Y también este asunto como de correr ahí con la familia, de qué necesitan, qué pasa, además, ayudar a resolver. Oye, Mary, una pregunta. ¿Y a ti quién te da contención? Ahora, mis amigos. De hecho... digo, me provoca como llanto, pero yo creo que es un llanto que viene justamente de no encontrar esa contención en mi familia, que es lo que a mí me gustaría. Pero ahorita estoy trabajando, que pues eso no va a ser así, porque ellos gestionan las cosas de manera muy diferente. Y pues mis amigos son los que han estado ahí siempre, ¿no? Y afortunadamente ellos también han tenido la empatía de entender lo que me pasa y no de silenciar lo que me pasa. Porque después de todo esto que pasó, más el estrés de trabajo, demás, otra compañera del trabajo que también falleció de COVID, pues de repente hubo un momento donde yo ya me sentía mal. Estuve corriendo al médico muchas veces
porque yo me sentía que me estaba muriendo, sentía cosas horribles dentro de mi cuerpo, de todo el tiempo que llevo yo viviendo con ansiedad. Nunca había sentido esas cosas, nunca. Y siento que necesito que alguien me cuide, tal cual. Ya me cansé de yo cuidar, ya me cansé de ser yo la que cuida a todos y que nadie me cuide a mí. Me sentía muy culpable de necesitar que me cuidaran. Creo que algo que he aprendido en este tiempo también es eso, o sea, el dejarme cuidar. Sé que a pesar de que convivimos a diario, son pocas las veces que te escucho de verdad. Y siento que últimamente, pues me has obligado a escucharte. Y eso me hizo sentirme enojada. Porque sentí que todo lo que he hecho en este tiempo no valía. Sentí que me había estado equivocando en todo lo que he hecho por nosotras. Sentí que me querías arrancar de esta vida sin darme la oportunidad de disfrutar, de disfrutar sin miedo a que por disfrutar algo malo iba a pasar. No es que no te cuidara, sino que todas las herramientas que he estado adquiriendo en estos años para sanar y sentirme mejor, las hice con la intención de sanar a mis hermanos, de sanar a mis papás, de ayudar a sanarse a mis amigos y no para única y exclusivamente sanarte a ti antes que a nadie. Y aunque todavía tengo miedo de volver a sentir todo lo que sentí en estos meses, siento que hoy de verdad puedo confiar en ti y ya no desde este lugar de Mary todo lo resuelve, Mary hace sentir bien a los otros, o de que Mary es muy chingona porque acaba un maratón. Podemos ponerle que sí, lo acaba. Pero ahora quiero pensar que lo acabamos no por pensar en demostrar que podemos, sino porque disfrutamos de hacerlo, porque nos encanta sentir nuestro cuerpo activo y pues nos relaja también. Quiero aprender a valorar todo lo que hemos hecho, más para un disfrute nuestro. Te amo mucho y perdóname por las veces que he deseado no estar aquí, que te he juzgado y que te he comparado bajo los esquemas de otras personas o del mismo pinche sistema, excepto de ti misma. Gracias por ser como eres, con tu luz y tu oscuridad, y gracias por siempre estar para mí. Pues yo creo que estas etiquetas son muy horribles y solo nos dañan. Nos hacen estar solas o solos, sentirnos monstruos, no pedir ayuda. Y no creo que seamos esto. Creo que esto se nos metió un sistema, unas ideas y el dolor de otra gente a la que también han etiquetado. Entonces, vamos a romperlas y a pisotearlas, a brincar arriba de ellas. No las queremos, yo no te quiero. ¡Fuera de las etiquetas! Todas estas también fuera, sí, que todas se queden acá. Ya nos lastimaron mucho. Todas para aquí. Aquí. Bueno, pues con relación a la salud mental, creo que sí tengo varias experiencias. Bueno, mi historia empezó con una ruptura. Cuando nací, mi mamá murió, nunca despertó de la anestesia. Ella tenía cáncer, donde pues nadie podía cuidarme. Mis hermanos eran pequeños, tenían problemas de adicciones. Entonces estuve como en muchos lugares. Sí, fue como, pues si ella no hubiera nacido, incluso tengo así como escenas bien feas de mi hermana, donde me pellizcaba, me golpeaba y me decía, por tu culpa se murió mi mamá y ojalá que no hubieras nacido. Y así cosas como muy terribles. Y ahora veo mi historia y veo la de ella, y también debió ser muy difícil perder a su mamá y ver el estado en el que mi papá estaba. O sea, fueron muchas cosas. Aurora es mi mamá adoptiva y me parece muy simbólico su nombre, ¿no? Aurora, una luz gigante, y creo que fue así, ¿no? Porque me salvó la vida. Entonces, a partir de que ella llegó, todo se transformó. Mi papá pues cambió su manera de beber y buscó cómo salir adelante. Sin embargo, cuando yo me enteré de que pues ella no era mi mamá, para mí fue algo, pues muy abrupto, ¿no? Fue como este límite de entonces qué es real y qué es ficción, entonces quién soy yo, ¿no? Toda esta construcción que yo tenía no es verdad. Pues sí, mi vida se transformó a partir de que llegó Aurora y supe yo la verdad, y aunque eso me dejó pues un rompecabezas emocional, se volvió importante. Me empecé a vincular con su familia,
Me encariñé mucho con uno de sus cuñados. Se llama Rodrigo. Para mí era mi tío, aunque no era lazo sanguíneo. Yo le quería mucho, ¿sabes? Siempre era muy divertido y me trataba bien. Fue como un espacio como un refugio cálido en cuanto a estos huecos emocionales que tenía con mi familia. Y me pareció muy curioso porque era una persona que siempre sonreía. Pero un día decidió terminar con su vida. Se suicidó. Las primeras pérdidas que tuve, que me llevaron a pensar que había cosas que no se decían o no se querían decir. Y me hacían preguntarme por qué esas personas que yo percibía tan felices, en el fondo tenían un dolor arraigado muy fuerte, ¿no? Entonces me fue como dejando pues una herida que se fue haciendo cada vez más grande. Creo que si yo no hubiera escrito lo que sentía, como no tenía con quién hablarlo, hubiera terminado asfixiándome o tal vez tomando decisiones no muy gratas, ¿no? Como no sabía cómo lidiar y no me había acercado como a la psicología, lo que hacía era cortarme. Entonces me cortaba los brazos o me cortaba zonas para que la gente no pudiera verlas. Cuando era adolescente conocí a un amigo y fue como una especie de reconocimiento muy especial, porque ese amigo tenía muchas carencias como yo en aquel momento. Y entre este lazo de confianza, él un día me dijo que se quería suicidar. Pues sí, me enteré que Fabián se ahorcó y cuando me llamó lo único que quería era despedirse de mí, pero yo no le creí. Y me pareció curioso cómo a veces en los funerales se congrega tanta gente, pero cuando alguien está deprimido no hay personas. Hay espectadores lejanos que de repente te dicen que todo va a estar bien y que le eches ganas. Pero creo que realmente confrontar el dolor y sentir la empatía de manera cercana y escuchar al otro no pasa. Y a mí no era que no me interesara la historia de Fabián. No tenías las herramientas. Exactamente. Entonces, pues eso sí me marcó muchísimo y me hizo pensar en que era importante hablar de las emociones y de lo que uno sentía. Y el otro año mi papá murió y me hizo, híjole, como que ir al funeral me hizo pensar en mis muertos y en aquellas cosas que no he dicho y que se quedan como incrustadas ahí en el pecho, ¿no? Entonces me parece importante que se hablen. Y esa noche de taquicardia abrazando a mi perrito donde lloraba por mi papá fue determinante para transformar mi vida y decir voy a tomar ayuda y voy a tomar terapia y voy a transformar quién soy, porque ya no quiero ser esta niña triste que se hace bolita como una cochinilla en el jardín. Creo que necesito hablar con mi Elena infantil. Tengo 7 años y estoy frente a una máquina de escribir jugando a que las cochinillas pueden tener vida. Sí, Elena tenía el poder de mirar las raíces y sentirse parte de ellas, porque Elena no era una plaga, era una constelación infinita de palabras. Una artista circense que se forma un capullo para renacer en mariposa, mandarle saludos a su papá desde unas nubes inmensas, para voltear a ver el jardín, que cuando era pequeña se volvía el escenario, para escribir sobre monstruos que ya no la asustan, hermanos que ya no la hieren, auroras que iluminan su vida en una escena que ya no habla de muerte. Ahora Elena tiene 30 años, empieza a ser una mariposa que recuerda a sus muertos desde el amor y la oportunidad de vivir desde lo que significa estar en las sombras, sin olvidar mi cuerpo que se para de frente al sol. Para preparar un bálsamo de palabra, le recuerdan su historia, sus heridas, como una posibilidad de construcción. Quiero perdonarme por no tener las herramientas para las personas que amé. Quiero creer que soy como la luna y que puedo aceptarme con todas sus fases y abrazar mi lado oscuro como un detonante de creación. Representa nuestras esperanzas, nuestros sueños y también la fiesta que hemos hecho hoy. Porque yo sé que
muchos de los que hemos estado aquí hemos pasado por momentos difíciles, de dolor, de sentirnos solos, apestosos, pero estamos aquí. Y tal vez en la reunión de los monstruos, pero somos monstruos amorosos y queremos otra realidad. Entonces, esto representa eso. Ahora.